Buenas amigos, aquí estamos en nuestro segundo tema de la serie Las Santas Escrituras y hoy vamos a estudiar un tema muy importante que se llama ¿Cómo entender las Escrituras? ¿Y por qué hemos titulado este tema así? Porque una de las cosas que la gente tiene como excusa de no estudiar las Escrituras es que no la logra entender. Cuando realmente la palabra de Dios es dejada para que podamos instruirnos, podamos redarguir, corregirnos y disciplinarnos. Y si no la entendemos, ninguna de estas cosas tendrán eficacia en nuestras vidas si no logramos conocer el mensaje de Dios para nosotros. Rapidito vamos a las Escrituras y quiero compartir con ustedes un versículo que está en Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 nos dice, escuchen esto: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, que en las Escrituras nosotros tenemos cosas que fueron reveladas y cosas que no han sido reveladas, pero las reveladas son a las que nosotros nos estaremos dedicando durante todo este trayecto de los estudios que estaremos realizando, porque dice la Escritura que esas cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para que podamos cumplirla. Una de las cosas más interesantes al dar un mandato y es que quien lo recibe debe entenderlo. Lo contrario, no podrá aplicarlo de manera correcta. Es como que usted mande a comprar algo de manera definida y quien lo escucha no entendió bien el mensaje. Le traerá por error o por ignorancia o por desconocimiento lo que usted no pidió. De igual modo funciona con las Escrituras. Cuando nosotros no entendemos bien el mensaje de Dios, lo que Él precisa de nosotros, pues estaremos en una vida espiritual equivocada. Así que es fundamental que nosotros entendamos las Escrituras. Para eso quiero que vayamos a San Juan 5:39, que fue el texto que utilizamos en la intro de este canal. Y dice San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que Jesús nos invita a escudriñar las Escrituras, a examinarlas, a profundizar en ellas, pero de una manera sencilla que podamos entenderla. Hay algo con relación a Dios y a nosotros, y es que sus mandatos Él no lo ha dejado para que ninguno de nosotros se extravíe o que cometa errores, porque no es su intención ni su deseo, sino que ha dejado su palabra de una manera tan plena, tan sencilla que puede entenderla hasta los niños. En Mateo capítulo 19, versículo 14, Jesús dijo lo siguiente con respecto a esto. Mateo 19:14 dice: pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que si Jesús invitó a los niños a ser parte del entendimiento de su palabra y de escuchar su voz, es que no es por eso su palabra no es complicada. Y la pregunta es, ¿por qué entonces se complica tanto hoy el entender las Escrituras? Bueno, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 15 y 16, dice lo siguiente. Dice: y considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué significa eso entonces? Que hay hombres que tuercen las Escrituras para sacar de ellas su propio provecho y lo que ellos necesitan para apoyar sus prácticas. Cuando nuestro deseo sincero es obedecer a Dios, no torceremos las Escrituras, sino que practicaremos exactamente lo que ella dice que se refiere a nuestra vida cotidiana. Aún, como dice el Salmo 15, aún eso vaya directamente en daño nuestro. Por eso, necesitamos una ayuda especial para poder entenderla. Y vamos a 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11 dice lo siguiente: porque ¿quién
¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea que para entender las Escrituras nosotros necesitaremos una ayuda especial, y es la ayuda del Espíritu de Dios. Así que esto no tiene que, entender las Escrituras no tiene que ver necesariamente con un curso de teología, o con un curso de hermenéutica, o algo así por el estilo. Lo único o lo más esencial que necesitamos es la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quiere decir eso entonces que el estudio profundo teológico de las Escrituras no es importante? Claro que lo es. Pero no necesariamente, si usted no logra hacer un curso de teología o inscribirse en una universidad para estudiar las Escrituras, usted no tendrá el conocimiento de la palabra. Claro, Dios no ha elegido un hombre sí o un hombre no para entender su santa palabra, sino todo aquel que desee conocer la voluntad de Dios, conocerá la voluntad de Dios a través de su Santo Espíritu. Lo único que necesitamos es un corazón deseoso de conocer esa voluntad y con todo el ánimo y el deseo de practicarla y llevarla a cabo en nuestras vidas. Quiero terminar con dos versículos. Uno está en Proverbios 2, capítulo 2, Proverbio 2, versículos 3 y 5. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia alzare tu voz, si como a plata la buscares y la procurares como a tesoros escondidos, entonces entenderá el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, si deseamos conocer su sabiduría, si deseamos saber cuál es el camino que debemos escoger, la promesa del Señor dice, entonces entenderá el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Para esto no hay excepción. Dios ha dejado esta promesa para todo hombre o toda mujer y hasta todo niño que desee conocer su voluntad. Lucas 11, 27 y 28, terminamos con eso. Y Lucas nos dice lo siguiente. Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer entre la multitud levantándose la voz le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Jesús dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nuestro Señor Jesús nos dio una promesa de que bienaventurados somos cuando decidimos practicar su palabra. Y no es difícil de entender, pues hasta los niños la pueden conocer. Hasta hoy ha sido nuestro estudio de cómo entender las Escrituras. Para la próxima entonces tendremos el poder de las Escrituras. El Señor nos bendiga. Bendiciones.